detrás del espejo. Hoy quiero contarles en los próximos minutos la historia de esto que estamos viendo en pleno 2015 y que se llama Boulevard del Ejército. Boulevard del Ejército Nacional. El Boulevard del Ejército Nacional tal como lo conocemos ahora, con este congestionamiento de vehículos, con la cantidad de gente desplazándose a lo largo de sus 9 kilómetros de trayectoria, con un sistema de buses articulados al centro, no nació de esta manera. En 1940, el aeropuerto de Ilopango se convierte en aeropuerto internacional al recibir los primeros vuelos de líneas aéreas internacionales, KLM, Pan American, nuestra línea aérea, TACA, en aquella época. Luego definitivamente comienza a darse con ese reconocimiento la tercera gran expansión de la ciudad de San Salvador. La tercera gran expansión de San Salvador se da entre 1948 y 1960 y es la razón por la cual se le da el origen a este bulevar, el Boulevard del Ejército Nacional, construido entre 1955 y 1956. El Salvador se consolidaba como nación y San Salvador, ya en su ubicación actual, como su capital. La primera expansión de la ciudad en los primeros años del siglo XX se dio hacia el sur, abarcando la localidad de San Jacinto, que era un pueblo distante un par de kilómetros del centro de San Salvador. Es para 1903 que se abre la gran Avenida Independencia, que era la entrada a San Salvador y el límite oriente de la capital. De 1931 en adelante se da la segunda expansión de la capital, con la consolidación del poder militar en el país. Todo se ordena territorialmente en base a esquemas militares. Surgen colonias que se trazan bajo líneas urbanas definidas conforme a trazos militares. Santa Anita, La Rábida, Escalón, Colonia Modelo y demás siguen esta expansión norte-sur. Pero para 1979, en el gobierno ya del último de los presidentes militares, del general Carlos Humberto Romero, se determina, y con la ayuda japonesa que había entrado, que el aeropuerto internacional ya no iba a ser Ilopango. ¿Por qué? Porque su pista no podía crecer para ningún lado, sino que debe de construirse un nuevo aeropuerto que a la postre sería el que hoy tenemos como Aeropuerto Internacional de Comalapa, Aeropuerto Monseñor Romero, que adquiere la categoría de internacional. Ilopango queda única y exclusivamente para vuelos de taxis aéreos y posteriormente para convertirse en una base militar. Pero la explosión industrial con la que se había soñado desde las épocas del coronel Osorio y los otros gobiernos militares ya había estallado, era incontenible. O sea, la industria ya se había ubicado definitivamente a los márgenes del Boulevard del Ejército Nacional. En esta tercera expansión de San Salvador predominan las circunstancias del crecimiento económico acelerado del país, dadas las condiciones ventajosas del comercio del café que produjo una oleada de crecimiento urbano.
Al ser el aeropuerto de Ilopango un aeropuerto internacional considerado el más moderno de Centroamérica, que los visitantes e inversores accedieran a la capital a través de la antigua carretera panamericana de 2 carriles, con tramos de pavimento y otros de tierra, no iba muy de acuerdo con los ideales de los presidentes militares de la época. Así que esto marca la construcción de los 9 kilómetros del Boulevard del Ejército Nacional. Perseguía ese objetivo: mostrar al recién llegado la imagen de modernidad y crecimiento económico que El Salvador tenía. Pero además tenía 2 intenciones sucintas. La primera, generar una nueva expansión industrial a su alrededor. Era un hecho que las industrias, mayormente artesanales, tenían todas sus ubicaciones en el centro de San Salvador, que ya se encontraba saturado. Además de eso, los gobiernos de la época preveían un incremento en la producción industrial en serie al bajar los precios del café, lo que sucedió en efecto a finales de los 70s, y debía tener el país una nueva fuente de producción. Pero de buenas a primeras, el Boulevard no llamó la atención para esta expansión industrial. La segunda intención era generar un nuevo corredor Oriente-Sur para el café, el principal producto de entrada de divisas del país, cuando aún no nos dedicábamos a exportar gente. Que el café entrara de Oriente y pudiera dirigirse a los grandes descampados de nuestra zona costera era altamente beneficioso para los productores, muchos de los cuales eran los mismísimos gobernantes militares de la época. Y así, el Boulevard del Ejército Nacional termina cumpliendo una función para la cual no fue diseñado: la de albergar la pujante población de la zona oriente del área metropolitana de San Salvador, con una notoria tendencia a que las pequeñas vías que existían en los 50s en esta zona, Soyapango, Ilopango, San Martín, pasaran a convertirse en virtuales y muy pobladas zonas dormitorio de la ciudad capital. Así desplazó el centro del área metropolitana de San Salvador hacia Oriente, y hoy hasta amenaza con inaugurar el Citrams para mover más de 180.000 salvadoreños que circulan día a día por el viejo bulevar rumbo y de vuelta de sus trabajos. Por la colaboración gráfica, agradecemos a @ES Historia 32, Historia de El Salvador, y al historiador Edwin Alfaro.